Hola, hola, ¿cómo estáis? Hoy quiero haceros una pregunta. ¿Tenían Buda y Cristo la misma conciencia? ¿Eran en realidad el mismo ser encarnado en un ser humano? Esta es una teoría y una creencia que ha llegado hace poco a nuestros días, pero que está calando fuerte. En este vídeo os voy a contar quién es Buda, quién es Cristo para ellos mismos, cómo se definen, qué similitudes pueden tener y qué diferencias tienen. Y así llegaremos a la conclusión de si son o no son en realidad lo mismo. Empezar diciendo que todo lo que yo diga no lo dice Carmen, sino que me baso en las fuentes de literatura budista y en las fuentes cristianas, en este caso en la Biblia. Os las dejo por aquí abajo por si queréis consultarlas y contrastarlas, porque esto es lo bueno de vivir en una era tecnológica, que tenemos acceso gratuito a la información y no tenemos por qué creernos lo que nos cuentan. Bueno, lo primero de todo, ¿de dónde surge esta teoría? Pues esta teoría, si no es creada, es por lo menos muy impulsada y difundida por Yogananda. Yogananda fue uno de los gurús indios que se trasladaron de la India a Estados Unidos para predicar el budismo. En su mensaje de predicación incluye lo que conocemos los occidentales para hacerlo más creíble. En este caso intenta incluir la figura de Jesús de Nazaret para acercarnos más al budismo, ¿no? Este mensaje viene en un momento en el cual la religión ha perdido su credibilidad. Entonces, en cuanto ha descendido la credibilidad del cristianismo, se adentra este mensaje budista que nos reconcilia de alguna manera con Jesús, porque no queremos desechar a Jesús, pero rompe con lo que no es tan agradable del cristianismo. Veremos esto en las diferencias. Pues en primer lugar, para saber quién fue Buda y quién fue Cristo, debemos separar Buda de Siddhartha Gautama y Cristo de Jesús de Nazaret. Veamos por qué. Por un lado, en la literatura budista se dice que hay muchísimos Budas. Hay una lista de los Budas, en realidad son 29 y vamos por el número 28, o sea que se espera uno. Y por cierto, en esta lista no está incluido Jesús de Nazaret. Pero en realidad, Buda y otros que han alcanzado la budeidad afirman que hay innumerables Budas. Buda es como esta energía inconmensurable, omnisciente, que son capaces de alcanzar algunos seres humanos. Entre ellos, Siddhartha Gautama o Buda Gautama es el más conocido porque es el fundador del budismo tal y como lo conocemos, la religión budista. Por tanto, Buda es un ser humano que alcanza la budeidad. Por otro lado, el Cristo, el Mesías, el Salvador, es el Dios único, Dios manifestado en una persona. Los cristianos creemos que fue en Jesús de Nazaret. Este Cristo es el que los judíos esperaban y los que no creen en Jesús siguen esperando. O sea, es la encarnación del único Dios. Entonces, ¿cuáles son las similitudes que encontramos entre el Buda tal y como lo conocemos y Jesucristo? Pues Buda Gautama afirma que el Buda no tiene principio ni fin, es omnisciente, siempre ha existido, siempre existirá y su función es salvar a los hombres, ¿no? Buda dice que acompaña a las personas en su camino, o sea que las personas cuando tienen dificultad pueden invocarle de alguna manera y él les va a ayudar. Buda, cosa que a muchos os va a sorprender, también hablaba del pecado, de que el hombre es proclive a hacer el mal, que los pecados que se cometen durante la vida tienen una consecuencia y de que esos pecados hay que purificarlos. Buda también habla de los infiernos, también en términos de fuego y de oscuridad. Buda también habla de los cielos y Buda también habla de los demonios y de las tentaciones que hace el demonio para que caigamos en hacer el mal. Al igual que Jesús, también se pronunciaba y hablaba en parábolas e hizo diversos milagros. También ambos hablan de que hay que vencerse a uno mismo. Buda en términos del ego, ¿no? Que hay que vencer al ego porque es el ego lo que te separa de tu verdadero yo. Jesús habla de negarse a uno mismo para seguir a Dios. Bueno, pues hasta aquí toda esta parte de Buda nos recuerda bastante a Jesús. ¿Y cuáles son las grandes diferencias entre Buda y Jesús? Bueno, pues hay tantas que podríamos estar, yo creo que días, sacando más y más. La literatura budista es muy extensa, entonces me voy a quedar en lo más crucial para cada uno, ¿no? Y cómo cada uno hace hincapié en cosas distintas. Siddhartha Gautama, al igual que todos los demás, no deja de ser un hombre que por sí mismo ha alcanzado la budeidad. Pasó por varias etapas, ascendiendo de nivel, hasta que llegó un punto que dijo: yo me siento aquí en este árbol y no me mueve de aquí nadie, y no me muevo y no como y no hago nada hasta que no alcance la iluminación. Y fue así que él alcanzó. Mientras que la budeidad es alcanzable por cualquiera, Buda mismo afirma que él no es el único Buda, que no es el primero y que no es el último. En Jesús, como os digo, sí que era
el Mesías, el Hijo de Dios, o sea, es uno. No ha habido antes de él ninguno y no lo habrá después. Y lo mismo, esto no lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús hablando de que Él es el pastor, ¿no? Que nos abre la puerta del redil y saca todas las ovejas, las libera. Hay un pasaje en el que dice: os aseguro que yo soy la puerta del redil. Todos los que se presentaron antes de mí eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron ningún caso, porque luego dice que sus ovejas le conocen como el buen pastor, ¿no? O sea que todos los que vinieron antes a abrir ese redil, Budas u otros Cristos, no eran él. Si alguien tiene alguna duda de que el Espíritu es el mismo, no lo era, porque aquí lo está diciendo Jesús. Antes de mí no ha habido nadie que abra la puerta. Soy yo quien abre la puerta por primera vez. Y soy yo la puerta. Esta es otra. Él también dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, esto que decimos de que todos los caminos espirituales llevan a Dios, para Jesús no es así. Yo creo que una de las más grandes diferencias, si no la principal, es Dios en la vida de Buda y en la vida de Jesús. Buda no define si Dios existe o no existe. Hay un pasaje en el que una persona le pregunta: ¿pero Dios existe? Esta persona estaba convencida de que sí, pero tenía una duda. Y entonces Buda le dijo: no, no existe. Al día siguiente le vino una persona que estaba convencida de que Dios no existe, se había dedicado a demostrarlo y a decírselo a todo el mundo, pero tenía una duda de que sí. Y se lo preguntó al iluminado y Buda dijo: sí, sí existe. Para decir, no es importante si Dios existe o no existe, lo importante es que tú tengas la certeza que tú quieras, pero que alcances en la paz. ¿Por qué? Porque para Buda en realidad nada existe. Es difícil comprender a Buda porque él habla del bien, habla del mal, pero al mismo tiempo dice que una vez alcanzada la iluminación te das cuenta de que nada existe. Todo es una percepción del ego. Entonces tampoco existe el bien y el mal. Para Buda tampoco existe el amor. Todo lo que tú puedas sentir por otra persona es también una ilusión, porque tú no existes, la otra persona no existe y lo que sientes de por medio tampoco existe. Fijaos si para Buda todo es irreal, que incluso llega a afirmar que hasta la iluminación es irreal, que tampoco existe. No determina a Dios en ningún momento. De hecho, él afirma que la figura de los dioses, porque para él eran muchos, no es determinante para tu camino. ¿Y qué es Dios o quién es Dios para Jesús y qué importancia tiene para Jesús? Dios lo es todo en la vida de Jesús. Y cuando digo todo, es todo. Él continuamente habla de: yo no hago nada por mí mismo, lo que hago, lo hago porque me lo indica el Padre. Y lo que digo es lo que me dice el Padre. Es más, dice que si hablase por sí mismo no tendría valor. Todo lo que tiene valor para Jesús es lo que viene del Padre, lo que viene de Dios. Y todo lo que Él hace, incluso cuando le lleva a la muerte en cruz, lo hace para glorificar al Padre. O sea, en Buda hay una separación, un no importar lo que es Dios con lo que es Buda. En Jesús es inseparable, tan inseparable que Él llega a decir: quien me ve a mí, ve al Padre. El segundo aspecto quiero recalcar entre las diferencias es el tema del sufrimiento. Buda lo que quiere aportar a la humanidad es que puedan terminar con el sufrimiento. ¿Y qué es lo que él propone? Pues él propone el camino de la meditación. Es tomándote en serio este camino de la meditación, alcanzarás la iluminación y por la cual te darás cuenta de que como nada existe, tampoco es necesario el sufrimiento. O sea, todo está bien porque nada es real. ¿Y qué es el sufrimiento en Jesús o para Jesús? Jesús no nos dice que vayamos a dejar de sufrir, tampoco nos dice que el mundo es irreal, sí que nos dice que en el mundo hallaremos sufrimiento, pero que Él ha vencido al mundo. Jesús no evita el sufrimiento, acepta el sufrimiento y lo lleva para glorificar al Padre. Entonces, si Buda de alguna manera quiere salvarnos del sufrimiento, ¿de qué nos quiere salvar Jesús? Bueno, pues Jesús nos quiere salvar del pecado y es por su sufrimiento en la cruz y su muerte en la cruz que nos redime al resto de pecadores, al resto de la humanidad del pecado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Para Buda, el enemigo es la ignorancia y entonces la lucha contra la ignorancia es a través de la meditación. Para Jesús el enemigo no es la ignorancia, es el pecado, es el mal, es todo lo contrario a Dios. ¿Y por qué la sabiduría no es tan importante? Pues fijaos que hay un pasaje en el que Jesús dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los sencillos. O sea, para Jesús tú no te salvas por el conocimiento, por el entendimiento.
te salvas por la fe. Y esto lo repite mucho, tu fe te ha salvado. ¿Crees en esto? Si lo crees, te salvarás. Lo que te salva no es tanto que entiendas o no entiendas, sino que creas. También dice, si no creéis en mí, creed por lo menos en las obras. Y aquí llegamos al siguiente aspecto, las obras, los milagros. Buda hizo milagros, muchos menos que Jesús y de diferente naturaleza. Los milagros que hizo Buda, os lo dejo también abajo en la fuente, los podéis echar un vistazo. No es por criticarle, pero es que Buda no hizo ningún milagro en beneficio a otras personas. Bueno, es cierto que en uno de sus milagros un elefante se le venía encima a Buda y vino corriendo a atacarle. Justo en ese momento, un bebé de una señora que pasaba por allí cayó a los pies de Buda y el Buda, pues para que el elefante no le pisoteara al bebé, paró el elefante. Es verdad que también estaba Buda detrás. Pero bueno, entre los milagros que destacan de Buda, pues está la clarividencia, el poder multiplicarse, el conocer vidas pasadas, una fuerza extraordinaria. Y entre los milagros de Jesús, muchísimas sanaciones de todo tipo, resucitar a muertos, multiplicar alimentos para que la gente comiera. Y a diferencia también de Buda, Jesús no hizo ningún milagro para su propio beneficio, o sea, para sí mismo. Igual que a Buda, sí que algunos que le cuestionaron dijeron, pues venga, demuestra tus poderes, demuestra tu sabiduría. Y él sí hizo algún milagro, lo podéis ver abajo. Jesús, cuando no le creían, no hizo ningún milagro en plan exhibición. De hecho, por ejemplo, cuando le colgaron del madero le decían, no eres Dios, sálvate a ti mismo. Y él no lo hizo. Luego la cuestión emocional para Buda y para Jesús también es completamente diferente. Mientras que vemos a un Buda imperturbable, por así decirlo, no importa lo que venga del exterior, que él no pierde su eterna sonrisa y está siempre en este estado de paz, Jesús vemos como abiertamente muestra sus emociones y aparece en las escrituras pues que se conmovió profundamente por el dolor de otros. Jesús lloró, que es el pasaje más corto de toda la Biblia. Jesús se enfadó y manifestó su enfado abiertamente, pues por ejemplo con los mercaderes del templo y con los fariseos, los líderes religiosos, y como Jesús pues también reía, bailaba, bebía, ¿no? Comía, o sea, no se privaba de manifestar sus emociones. Con respecto a las parábolas, Buda justifica de alguna manera que en su manera de enseñar haya mentira. ¿Por qué? Porque las personas están tan limitadas, ¿no? Que no alcanzan a entender ciertas cosas y simplemente para salvarlas con ese buen fin es justificable que se utilice alguna mentira para que por lo menos avancen algo y luego ya por sí mismos se den cuenta de eso, ¿no? Por ejemplo, hay una parábola en la que un padre médico finge su propia muerte para que sus hijos se tomen una medicina. U otra mentira en la que la casa está incendiándose, los que están dentro no lo ven, solo lo ve el padre, y entonces pues el padre, con tal de que salgan de esa casa que se está quemando, pues les miente y les dice que tiene unos juguetes. Sin embargo, para Jesús la mentira nunca es justificable y incluso dice que el padre de la mentira es Satanás. Jamás la justifica y siempre habla de la verdad os hará libres. Jesús también dice que nos va a mandar un espíritu que es su Espíritu Santo y lo llama el Espíritu de la verdad. O sea, siempre haciendo hincapié en la verdad como el bien, como la cosa de Dios, y la mentira como la cosa del demonio y del padre de la mentira. Bien, por último, quiero hablar de las muertes. Buda, sabiendo que iba a fallecer porque había comido un alimento en mal estado, que por cierto era carne para los que pensáis que era vegetariano, preparó su muerte, ¿no? Entonces citó a sus discípulos, se recostó, preguntó si tenían alguna duda, les dio unas últimas indicaciones y cuando ya dijeron que no, él entró en estado meditativo y murió. Sin embargo, Jesús fue entregado al Padre. Y esto es importante porque muchos dirán, bueno, es que Jesús, por defender el bien, al final le quisieron sacrificar, le quisieron matar. Sí, pero él afirma que no son ellos los que le quitan la vida, sino que es él quien la da. Él tiene el poder para evitar esta muerte, pero decide no hacerlo. Entonces vemos cómo pues, la muerte de Jesús es persecución, humillación, le venden por unas monedas, le coronan de espinas, le dan latigazos, carga la cruz durante un largo camino y finalmente le crucifican, ¿no? Esta muerte, este tipo de muerte, ni siquiera una parecida, se da a ningún maestro budista, que él decida morir así,
porque además en el pensamiento budista la muerte cuanto más calmada sea mejor, porque esto favorecerá que la siguiente reencarnación sea mejor. Y no podemos olvidar el tema de la resurrección, o sea, si Jesús murió fue para resucitar y resucitó, y resucitó no solamente volvió en espíritu, es que estuvo un tiempo resucitado así en la tierra, comió para demostrárselo a sus discípulos. Es que no creéis que no soy un espíritu, tócame, pálpame, tenía cuerpo. Buda no resucitó y podemos visitar sus reliquias. Bueno, con todo esto creo que queda bastante clara la diferencia entre Jesús y Buda. Si cogemos lo que nos interesa de cada uno, son perfectamente compatibles, pero si vamos en profundidad al mensaje de cada cual, vemos que no casan.